Regresamos a argumentos. Bueno, menos de 2 meses para las elecciones presidenciales en nuestro país, violación del acuerdo de Barbados con respecto al tema de la suspensión de la observación de la Unión Europea en nuestro país, del acompañamiento de estos sectores de la vida internacional, que además reúnen partidos políticos de diferentes tendencias, de la Unión Europea, en fin. Tenemos esta realidad. Algunos dirigentes han venido hasta acá y nos han dicho que no importa este tipo de adversidades que ya estaban previstas que pudieran ocurrir, lo importante es no desmotivar al ciudadano y que participe en este proceso y que es el ciudadano también un importante factor de observación, de control internacional de las elecciones. Bueno, la observación más importante sin duda alguna es la ciudadana. O sea, la observación de la gente, bueno, primero la participación de la gente masivamente en el proceso electoral es sano para el régimen democrático, es sano en esta circunstancia del país. Es necesario que la gente participe y los estudios de opinión vienen revelando que hay una gran intención de la gente de querer participar pues, en el proceso electoral. Esto es muy importante. Pero también el cuidado del voto en las mesas de votación es fundamental y tiene que haber una gran campaña para promover esta actividad por parte de la ciudadanía. Es sin duda más importante que cualquier observación internacional. Eso no implica que el hecho de que no venga la observación internacional no importa, está bien. No, está mal, porque un proceso electoral tan esperado como el venezolano, que requiere el país que tenga legitimidad, sea el resultado cual sea, que ese proceso sea legítimo, que todos lo reconozcan y que la comunidad internacional lo reconozca de manera tal de que no exista ningún argumento para volver a aislar a Venezuela. Que vimos en el pasado. Era conveniente que hubiera una observación internacional seria, técnica y cualificada. Ahora, no siendo así, ya los efectos, digamos, de que el proceso electoral salga bien, y sobre todo para quienes aspiran o aspiramos que se produzca un cambio político, es importante que haya la participación de la gente en las mesas de votación, cuidando el voto, fiscalizando los procesos que se lleven a cabo en el marco del proceso electoral. Eso es lo más importante y seguir motivando a la gente a votar. Es decir, y a veces se subestima a la gente, Rosa, pero cuando vemos lo que pasó, por ejemplo, en Barinas, cuando a pesar de las arbitrariedades del gobierno, que por vía judicial anuló la elección donde había sido escogido un gobernador de oposición, la gente frente a esa arbitrariedad que muchos hubieran esperado que la gente se replegara, no participara por desconfianza en el proceso electoral, la gente decidió ir a votar con más fuerza, masivamente, y se produjo un resultado mucho más amplio que el que había sucedido el 21 de noviembre del 21. De tal manera que bueno, a veces subestimamos a la gente, pero yo creo que hay una gran, bueno, creo no, es lo que dicen los estudios de opinión, hay una gran voluntad de la gente de participar. El gran candidato en Venezuela en este momento, Rosa, es el cambio político. La gente está descontenta y la gente ve en el proceso electoral la posibilidad de que se produzca ese cambio político. Y ahí es cuando viene la función orientadora de la clase política venezolana de llevar a la gente a votar por quien quiera, pero a votar, a participar y a decidir por mayoría cuál es el futuro que quiere para el país. Ese es el deber ser. Y las instituciones, por una parte, deben promoverlo desde el gobierno, desde las instituciones se debe promover la participación de la gente, no desmotivarla a través de decisiones que lo que buscan es deslegitimar justamente el proceso electoral para que la gente no vote. Bueno, y por parte de la oposición, lógicamente, que ve una oportunidad de triunfo, porque es lo que dicen los estudios de opinión, sí. Bueno, también mover a la gente a participar y decirle cuáles son los mecanismos para votar por el candidato, en este caso, que tenga mayor opción, pues, ¿no? Aquí se va a imponer seguramente la economía del voto, porque, insisto, aquí más allá de un tema de nombres, es un tema que la gente está buscando una fórmula para producir el cambio político. Y la función orientadora de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, es darle a la gente esa opción, esa posibilidad. Y yo creo que en el caso de la oposición, vienen haciendo un trabajo interesante en ese sentido, porque todos los grupos de la oposición se reencontraron en el camino electoral, pero además vemos una distinción en el discurso. Hoy no estamos viendo a una oposición insultando al chavismo, estamos viendo una oposición diciéndole al país, ve a votar porque tenemos la oportunidad de ganar, distinto al discurso del chavismo que pareciera que está peleando solo, que insulta los apellidos, que persigue, que si te comiste una empanada en un sitio te cierro el tarantín, que si te hospedaste en un hotel te lo cierro también, que si te montaste en un taxi le quito el carro, que al motorizado le quito la moto. Bueno,
pareciera que hay como diferencias con respecto a qué es lo que se está proyectando. Por una parte, el miedo y la estigmatización hacia algunos actores políticos, y por la otra es un mensaje de esperanza que yo creo que es interesante y que hacía mucha falta en este momento. Hay una posibilidad y aquí está la herramienta, y ese es el mensaje que hay que masificar en el país para que se produzca lo que Y pareciera que la veo población partidos está esperando. políticos o líderes de oposición llamados de centro que han decidido darle su apoyo a Edmundo González Urrutia, quienes pues hace unos meses no estaban de acuerdo quizá con el discurso de María Corina Machado, pero dicen que han encontrado en Edmundo un discurso quizá que llama más a esa unidad, como hablábamos al principio de las elecciones de México, un mensaje que busca unir al país en torno a un programa que brinde soluciones a los problemas. ¿Cómo lo ves tú? Porque todavía hay muchos partidos políticos de oposición que siguen en la contienda. Tenemos un total de 9 candidatos, aunque por ejemplo el doctor Eduardo Fernández decía, sabemos que al final son 2 candidatos, Maduro y Edmundo. Desde tu visión, ¿cómo está ese proceso con la oposición y las alianzas, no? Mira, yo creo que el mensaje de Edmundo González es un mensaje muy ecuánime, propio de una persona que viene de una formación diplomática y que esa es su manera de ser, siempre lo ha sido. Creo que es el mensaje que el país requiere en un momento como este, un mensaje de unión, no de más erosión, no de más exclusión, no de más estigmatización y persecución. El país se cansó, Rosa, de la política, del problema permanente, de la discusión permanente. La política naturalmente implica discusión, implica diferencia, pero fundamentalmente y en un momento como este, la política lo que requiere y el país lo que está buscando es soluciones a los problemas. Esas soluciones requieren de grandes consensos y esos grandes consensos se construyen conversando, se construyen reconociéndonos entre distintos actores políticos, sociales, económicos, empresariales. Y ese es el mensaje que creo que les hacía falta al país. Un mensaje de unidad, de confianza, pero también de decir, si yo gano, yo no voy a perseguir a nadie. Si yo gano, aquí nos vamos a encontrar todos y aquí todos van a tener garantías para seguir haciendo política, que es un poco el mensaje de Petro, de la paz política. La paz política no es otra cosa que el ejercicio de la política sin arbitrariedad, sin persecución, sin lo que ya para nosotros pareciera ser normal, que las diferencias políticas se dirimen a través de la imposición de los poderosos sobre los que no tienen poder. Entonces yo creo que el mensaje del mundo en ese sentido es bastante adecuado, hacía falta al país y ojalá que el gobierno haga suyo también ese mensaje y entienda que pase lo que pase, bueno, hay que conversar, somos venezolanos todos, nos necesitamos todos para sacar al país adelante. Ellos son una realidad, ellos seguirán estando allí, ellos seguirán siendo una fuerza política importante. También les hace falta un ratico en la oposición, es decir, y también un poco de desprendimiento. En este momento valdría la pena que la alternabilidad, bueno, que sigan el ejemplo de López Obrador en México, que acaba de desprenderse con una gran popularidad, sin meterse en problemas con nadie, a pesar de que dejó a alguien pero bueno, ganó una elección. Pero esos son los mensajes que tenemos que imitar. Es decir, ya basta de estos problemas inconvenientes. Y en el caso de lo que me preguntabas de los otros candidatos de oposición, mira, yo creo que ahí hay gente respetable, pero también hay unos que se dedican más a criticar a la oposición que al gobierno. Entonces dice, bueno, ¿a qué están jugando? ¿Realmente quieren un cambio político? Y lo otro, a mí me llama la atención que muchos de ellos hacen grandes campañas electorales y uno no sabe, bueno, cómo se financian esas campañas, quién les da plata si tienen 2-3% en las encuestas. Yo de verdad miro a quienes financian ese tipo de actividades, porque si tú tienes 2% en las encuestas, ¿quién? Pero bueno. A ver, Julio, ya nos tenemos que ir, pero queremos también leer algunos de los mensajes que nos han llegado por parte de nuestra audiencia rápidamente en la red social X. J. Franco 245. Saludos al doctor Julio. En medio de tanta polarización dentro de la oposición, ¿cuál mensaje envía para un último intento de unificación? Bueno, y creo que ese era el mensaje que estabas dando ahora. Landres Feliber. La Unión Europea y los Estados Unidos incumplieron lo acordado al publicar el cronograma electoral. Se debió levantar todas las sanciones. Pasó lo contrario, las renovaron e incluso las agudizaron. No son parciales, tienen su candidato y pierden su cualidad de árbitro. ¿Qué opinas? Si el gobierno hubiera querido el levantamiento definitivo de las sanciones, hubiera precisamente promovido una elección libre, abierta, competitiva. Y si ellos la hubieran ganado, las sanciones al día siguiente tendrían que haber sido levantadas porque el proceso electoral en el cual todos participaron se llevó a cabo y si el gobierno ganaba esa elección, las sanciones tendrían que levantarse, si la ganó en buena lid.
Entonces, en lugar de abrir esos caminos, más bien los cierra, y eso no es solo inconveniente para ellos como gobierno, es inconveniente para todos, porque todos estamos contra el cerco, todos estamos contra el aislamiento. Esa política no ha favorecido al país en nada. Y si desde el gobierno se sigue promoviendo cerrar los caminos precisamente para adelantarnos en el sentido de levantar las sanciones, bueno, mira, al final los que más pasan trabajo son los venezolanos, no el gobierno. Entonces hay que reflexionar mucho sobre eso y utilizar el proceso electoral como una oportunidad para que el país salga adelante independientemente del resultado. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias, Rosa. Me despido rápidamente porque ya llegamos al final, estamos sobre la hora. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Este programa lo pueden volver a ver a las 11 de la noche y en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Hasta la próxima.